temprana edad, Helena era increíblemente hermosa, pero esa hermosura sería algo que estaría lejos de proporcionarle alegría y felicidad, porque ya desde muy niña fue secuestrada. Bueno, chicas, niños, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, vamos con la mitología griega, la vieja confiable, y como insinué la semana pasada, si habéis visto ese vídeo, si no, en todo mi canal y poneros descendientes que no son de Zeus, vamos a hablar de una figura que ahora mismo me parece una figura bastante trágica, pero en su momento fue una de las figuras más menospreciadas de la mitología griega. Y hablo de nada más y nada menos que de Helena de Troya. Así que sin enrollarme más como una persiana, hablemos un poco de su vida y de cómo la belleza puede ser una maldición bastante peliaguda. Esa no es un pelín seria, lo sé, pero es que la figura me da bastante pena. Y no hay manera de que se me quite las ganas de darle un abrazo a la pobre Helena. Pero vayamos por partes. Primero, era una de las muchas hijas de Zeus que tendría con la reina de Esparta y la esposa de Tindario, Leda. Leda es una de estas famosas amantes de las que Zeus, para seducirla, se transformó en un cisne. O sea, la forma más rara que tiene Zeus para conquistar a sus amantes, y hablamos de conquista, no algo más peliagudo, el más normal hasta ahora es cuando se transformó en un rey para engendrar a Heracles, no es por nada. Pero bueno, vamos con Helena de Troya. Claro, de esta unión saldría Helena y ella tendría otros hermanos. Los hermanos gemelos Castor y Pollux, quedaros con estos nombres, y este voy a leerlo directamente aquí en la pantalla. Clitemnestra, que sería la futura esposa de Agamenón. Todos estos nombres, quedaros con ellos porque serán la mar de relevantes. Bien, Tindario una vez llegó a ofrecer sacrificios a todos los dioses, algo bastante común en la antigua Grecia, pero se le ocurrió la brillante idea de olvidarse de Afrodita. Afrodita, sin ir más lejos, de los dioses que voy a mencionar en este vídeo, esa es la más relevante de todas. Y bueno, Afrodita llegó a maldecir a las hijas de Tindario por haber hecho tal afrenta. Si es que aquí los mortales en la mitología griega no aprenden, por el amor de Dios. Nunca Cabe es un dios. Se ofenden con facilidad. Ya desde muy temprana edad, Helena era increíblemente hermosa, pero esa hermosura sería algo que estaría lejos de proporcionarle alegría y felicidad, porque ya desde muy niña fue secuestrada. Fue raptada por el legendario héroe ateniense Teseo. Se encaprichó tanto de Helena que la cogió, se la dio a su madre y esperaría hasta la mayoría de edad para hacerla su esposa. Mira, intenta tener la mente abierta, pero es que es imposible no cabrearse con esta escena y decir: Teseo, vete a la hoguera. Bueno, Teseo ya iría a la hoguera por un par de situaciones. No es que sea el peor héroe, pero este me cae mal. ¿Qué queréis que os diga? Miren, repito, intento ser objetiva, pero bueno, en cualquier caso, no se produciría esa unión matrimonial porque Castor y Pollux la rescatarían a tiempo. También sería un poco excusa para invadir el Ática y Teseo escaparía a la isla de Siros en el mar Egeo. Vale, no sería el único pretendiente, de hecho, no es el que más lejos ha llegado al respecto. Pero bueno, en cualquier caso, ¿quién se acabaría casando de forma legítima con Helena? Pues el rey de Esparta, Menelao. Menelao, rey de Esparta, hermano de Agamenón. Tindario, para legitimar este matrimonio, aparte de sacrificar unos cuantos caballos, era una costumbre bastante común en la antigua Grecia, les hizo jurar a todos los reyes griegos, o creo que en este caso aquello sería la palabra adecuada, de que protegerían esta unión y de que Helena no sufriera ningún daño. Y este juramento sería bastante clave para la futura guerra de Troya, porque no se puede hablar de Helena si no se habla de la guerra de Troya. No por ello será más conocida como Helena de Troya que como, por ejemplo, Helena de Esparta. Pero antes de meternos con la guerra, hay que decir de que Menelao y Helena llegaron a tener hijos. Hermione sería
sería la hija femenina que tendrían ellos dos. Los masculinos serían Plístenes, Etiolo y Morrafio. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de la guerra de Troya, de que aquí hay dos versiones bastante claves para comprender la antipatía que llegaría a tener Helena en la antigua Grecia, porque a mí me parece que si te quedas con la versión más edulcorada, bueno, vale, pero si te quedas con la versión más oscura, se nota el doble rasero a la hora de juzgar las acciones de un hombre a las acciones de una mujer. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de comprender los mitos griegos. Pero el origen de la guerra de Troya, todos tienen una versión única, y es la elección de París. Tened en cuenta de que estamos en una boda, la boda de Peleo y de Tetis. Vaya, los padres de Aquiles. Yo solo digo una cosa, todo está conectado. Y no invitaron a Eris, la diosa de la discordia. Cosa comprensible, es la diosa de la discordia. El nombre lo dice, pero se sintió ofendida y le dio a unas cuantas diosas una manzana dorada. Más bella, decía la manzana. Y claro, aquí las tres diosas eran Atenea y Afrodita, disputaron la manzana. Zeus, para librarse un poco del marrón, le dijo al príncipe troyano de París: tú, escoge a la diosa más bella, dale la manzana a la diosa más bella. Bien, tenemos que tener en cuenta lo que ofrecieron a París. Ella le ofreció dominio sobre Asia y poder. Luego, fuerza y una capacidad increíble de batalla le ofrecería Atenea. ¿Qué le ofrecería Afrodita a París? Bueno, tened en cuenta que este vídeo es sobre Helena de Troya. Efectivamente, a la más bella, a Helena. Y claro, París ahí pensó con algo de abajo y no con algo de arriba y escogió a Afrodita como la más bella. Por lo tanto, Afrodita desde el principio fue la desgracia de la pobre Helena de Troya. Vale, aquí empezamos con las dos versiones más conocidas. La más extendida es que Helena y París se conocieron mientras París visitaba Esparta. Fue acogido por Menelao. Se enamoraron y se fugaron juntos para ir hacia Troya. Y bueno, ya dejaremos un poco de lado qué pasó en Troya. Vamos a ir analizando un poco las versiones que hay al respecto, porque incluso en las representaciones más artísticas, en cerámica y demás, las cosas difieren, según a qué imagen le preguntes. Porque incluso hay una versión dicha por el propio Heródoto que Helena y París directamente es que no llegaron nunca a Troya, llegaron a perderse por las aguas y pararon en Egipto. Y tened en cuenta que los hombres de París llegaron a abandonar a la pareja junto con un botín que París robó de Esparta. O sea, no se conformó con la mujer, también tenía que robar los tesoros. Y claro, lo denunciaron a los sacerdotes locales porque esto se consideraba para ellos un secuestro. Y eso era una ley impía. O sea, ahí París profanó dos normas. Secuestró a una persona y no respetó las leyes de hospitalidad, algo muy importante en la antigua Grecia. Y bueno, ahí hay persecución, un poco de que al final Menelao fue hasta Memphis, la ciudad de Memphis, y ahí recuperó a su esposa. Vale. Pero es que hay versiones de cerámica en las que dan a entender de que sí, fue una fuga consentida por la propia Helena, que se enamoró de París y se fue a Troya. Y es básicamente por un detalle tan insignificante como que esas imágenes están cogidos de la mano. En cambio, hay otras representaciones en las que París agarra el brazo de Helena. Tened en cuenta, no es lo mismo coger la mano que coger del brazo. En el brazo, inevitablemente, estás arrastrando a una persona. Por lo tanto, ahí se da a entender de que realmente Helena fue secuestrada en contra de su propia voluntad por el troyano París. Es que incluso hay versiones en las que Menelao blande la espada en contra de Helena, lo cual Helena no quería volver a Esparta por nada del mundo. Se parece bastante a la versión de la película Troya, no es por nada. En cambio, hay otras versiones en cerámica en las que se ve que Menelao baja la espada, en plan, se ha reencontrado con su esposa y es algo un poco más feliz, algo que te da a entender de que Menelao y Helena se querían. Por lo menos tenían un buen matrimonio. Y ahora vamos a hablar de algo que ya es un poco más consensuado en las versiones. Y es la guerra de Troya. ¡Vamos!
guerra de Troya, retratada en la Ilíada de Homero, fue una de las guerras más épicas que se conoce dentro de la propia mitología griega, en el que participarían bastantes dioses. De hecho, incluso Zeus tuvo que intervenir para que los dioses no la liaran más todavía. Evidentemente cada uno fue por motivos diferentes. La premisa principal era para rescatar a Helena de las garras de París, o de vengarse de Helena por haberse fugado con París. Es que dependiendo de la versión de ¿se fugó o fue secuestrada? En cualquier caso, Menelao le pediría a Agamenón que por favor cumplieran con el juramento de proteger a Helena y su matrimonio, y todos los reyes fueran con sus ejércitos hasta Troya, cosa que cumpliría. Evidentemente Agamenón tendría sus propios intereses, no únicamente restaurar el honor de Menelao, que esto te da a entender. Menelao fue a rescatar a Helena por amor, por honor herido o un poco de las dos cosas. Según qué versión le preguntes, me inclinaría por las dos, la verdad. Y bueno, durante 10 años Helena estaría muy poco presente en la propia guerra de Troya, lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta de que ella es una de las figuras principales. Durante todo ese tiempo llegaría a tener hijos con París, una niña llamada Helena y 3 niños, Bunomus, Aganos e Ideaeus. Los niños, los pobrecitos, fallecerían durante el caos final de la guerra. Y durante ese tiempo, Helena, por lo menos por parte del rey Príamo y del hermano de París, Héctor, fue tratada con bastante respeto. No se conoce ningún episodio de la Ilíada en la que maltraten, humillen o desprecien a Helena. De hecho, es que a la pobre la tienen un poquito que les daba bastante pena, porque incluso Héctor culparía a su hermano París de haber provocado la guerra, lo cual es completamente cierto. O sea, Héctor es bastante inteligente y bastante observador, vale. Pero eso no quiere decir de que no hay algún episodio relevante que tenga que ver con Helena. De hecho, hay una batalla entre los dos candidatos amorosos de Helena, su esposo legítimo, Menelao, y su amante, secuestrador, París. Y básicamente es una lucha cuerpo a cuerpo y el vencedor se quedaría con Helena. De haber sido una batalla más justa, a lo mejor la guerra de Troya hubiera acabado bastante pronto. O por lo menos habrían sido por otros motivos. Aunque yo creo que ya al final de la guerra de Troya, lo menos que importaba era el honor de Menelao y rescatar a Helena, no es por nada. Pero bueno, en un inicio Menelao tenía bastante ventaja contra París, pero entonces llegaría la diosa Afrodita, cogería a París y lo sacaría de la pelea antes de que Menelao lo matara, lo cual ganador Menelao, pero por retirada, lo cual, oye, hace que quede París como alguien patético. Mira que en la película queda patético, pero es que en la Ilíada queda bastante peor, desde mi más humilde opinión. Pero quitando eso, hasta el final de la guerra, en el que estaría el famoso caballo de Troya, en el que los griegos por fin accederían al interior de Troya, ni Menelao ni Helena se habrían visto hasta ese momento, porque mientras París estaba muriendo, Menelao se reencontraría con Helena. Vale, aquí difiere un poquito de cómo Menelao reaccionó al ver a Helena, porque hay una versión en la que dice de que desenvainó su espada para acabar con Helena, pero la vio en paños menores y dijo: oh, cariño, y la abrazó y digo: anda, eres bastante lujurioso, macho. Otro en el que básicamente Menelao lo único que le preocupaba era de si su esposa había engordado o no había engordado. No sé cuál de las dos versiones es peor, no es por nada. En cualquier caso, Menelao y Helena volverían juntos y regresarían a Esparta. Aunque no es que regresaran de un día para otro, a lo mejor no tan grave como Odiseo, pero sería un viaje un poco tumultuoso. El viaje de Menelao y Helena para volver a Esparta se describe en la Odisea de Homero también. Y bueno, teniendo en cuenta de que tuvieron vientos bastante desfavorables, llegarían a parar en Creta. Luego pasarían bastantes años en Egipto. Y aquí es un poco también la representación mitológica de cómo eran las rutas comerciales en la Edad de Bronce entre la Grecia micénica, Fenicia y Egipto, porque Menelao pararía en ciudades como Chipre,
Sidón de Fenicia, luego pararía en el norte de África, Libia sin ir más lejos, y luego Etiopía. O sea, Menelao daría unas cuantas buenas vueltas, hasta que al final, después de varios años, regresarían a Esparta, y allí se encontrarían con su hija Hermione, que se había casado con Orestes, el hijo de Agamenón. ¡Hala! Todo queda en familia, eso no es ninguna novedad. Y a partir de aquí ya, oye, Helena se quedaría con Menelao, pero como veis, la belleza de Helena siempre le trajo pesar y dolor, porque ya desde niña nunca se le vio como una persona, siempre se le vio como un trofeo a poseer, lo cual hay que replantearse en serio si realmente ser guapo trae la buena vida. Porque incluso en la actualidad da de qué pensar, ¿eh? Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la figura de Helena de Troya. Como ves, en la antigua Grecia se llegaron realmente a despreciarla a la altura de personajes como Medea. Y yo creo que aquí, en este caso, sí es una figura bastante injusta, porque la tildan como adúltera cuando existe una versión en la que fue secuestrada e incluso siendo conscientes de que los verdaderos culpables de la guerra de Troya fueron Afrodita y París. Pero bueno, pensamientos de la antigua Grecia mezclados con el pensamiento actual. A veces es inevitable, no es por nada. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentad qué os parece la figura de Helena de Troya. ¿Creéis que fue una figura injustamente menospreciada? ¿Fue menospreciada de forma justa? Yo lo repito, no fue bastante justo, no es por nada. Porque incluso siendo adúltera, echarle la culpa de una guerra me parece un poco desproporcionado. Sobre todo teniendo a una diosa en medio de toda la odisea. Mira, hablando de odiseas. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en un próximo vídeo.